Hermanos y amigos de la Alianza Cristiana y Misionera, tengan muy buenos días. La felicidad es un concepto que siempre ha estado presente en la mente del ser humano. Todos corremos, todos perseguimos la felicidad. Para algunos, ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Para otros, ser feliz es autosuficiencia, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Y para otros, ser feliz es experimentar placer intelectual o físico. En el Sermón del Monte Jesús comienza a hablar de felicidad y nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados significa dichosos, felices, completos. Felicidad en el llanto es el título de nuestro mensaje. Dichosos los que lloran. Ahora, ¿cómo podemos procesar en nuestras mentes esto de felices los que lloran? ¿Cómo entender bajo los parámetros de nuestra cultura actual el concepto de hallar dicha en el llanto o en el dolor? ¿Cómo reconciliar dos conceptos tan contrapuestos, tan diferentes? ¿A qué clase de llanto se refiere Jesús en esta bienaventuranza? En el griego, el idioma original en que fue escrito el Sermón del Monte, el Señor Jesús seleccionó la palabra pantei para llanto. Y esta palabra conlleva una idea de agonía interna, de lamento, de tristeza, de luto, de dolor expresado en llanto. La segunda parte de este versículo nos dice que los que lloran recibirán consolación. Y la palabra en griego es parakaleo y significa consolar, ir en auxilio, animar, exhortar. Esto nos lleva de nuevo a otra pregunta. ¿Cuándo será esta consolación? ¿Y cómo será? ¿Y qué efecto práctico tendrá sobre mí y sobre mi casa? ¿Por qué lloramos? Vamos a hablar de tres tipos de llanto y de esta manera nos será más fácil entender la promesa. La primera, lloramos por nuestro pecado. El primer llanto que podemos identificar en esta promesa y que, como veremos, es consistente con las Escrituras, es el llanto por nuestro pecado personal. En la primera bienaventuranza el Señor nos habla de la importancia de reconocer que estamos en bancarrota espiritual y que somos totalmente dependientes de Él. El salmista en el Salmo 34, verso 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El llanto por el pecado personal se inicia al reconocer que estamos lejos de Dios. Y esta lejanía, este pecado se traduce en una acción que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es asociado con debilidad, con duda. Pareciera que el que se arrepiente es un cobarde y nada más lejos de la verdad. Sin embargo, no podemos acercarnos a Dios si no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento abre el camino al perdón y estas dos cosas van juntas y no debemos confundirlo con remordimiento. Hermanos, si verdaderamente queremos ser felices, debemos comenzar por arrepentirnos y luego orar, como lo expresa Pablo. Pablo lloraba y decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el salmista en el Salmo 32, un salmo de confesión, de perdón, expresa, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y Pablo nos lo reafirma, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor no nos culpa del pecado, sino que al reconocerlo y arrepentirnos, el Señor nos perdona. Y esa es la felicidad, esa es la bienaventuranza. La consolación más grande viene a nosotros al saber que a pesar de lo que somos, Dios nos ama y está cerca de nosotros. En segundo lugar, lloramos por los pecados ajenos. Dios quiere que miremos a nuestro alrededor.
El Señor nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, verso 39. Y ya el Señor nos lleva a otra dimensión. No solo nos enseña a llorar por nuestro propio pecado, sino que Dios desea que miremos a nuestro alrededor y veamos al mundo en su propio pecado y lloremos por él como si fuera el nuestro. Como Nehemías, al enterarse de la situación de Israel y del estado en que estaba su gente y su ciudad, lloró y oró por ellos y le dijo a Dios, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y no hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. El salmista en el Salmo 119, verso 136 dice, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Y Pablo, cuando iba a visitar a los corintios, experimenta un sentimiento de dolor por sus hermanos y les escribe en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 20 al 21. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Ahora miremos nuestro corazón y preguntémonos, ¿cuál es mi condición? ¿Soy igual que Pablo o que David o que Nehemías? ¿Lloro por el pecado ajeno? En tercer lugar, tenemos otro tipo de llanto, un llanto que no es opcional. Lloramos por las desgracias de la vida. El llanto por las desgracias es el llanto común entre todos los seres humanos. La vida no está ausente de sufrimiento y es humano buscar culpables cuando llega este sufrimiento. Todos experimentamos este llanto. Todos estamos expuestos a sufrimientos, a pérdidas, a situaciones de la vida que nunca pensamos enfrentar y frente a las cuales surge un intenso dolor y entonces las lágrimas invaden nuestro rostro. Pero en este momento es importante detenernos y observar a quién se dirigió Jesús en el Sermón del Monte, a quién le hablaba. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Y digo esto porque hay dos maneras de enfrentar las desgracias, como las enfrenta el mundo o como las enfrentamos nosotros los cristianos. Todos lloramos frente a las desgracias, pero para aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo hay una promesa. Nosotros seremos consolados. Y esta consolación no es futura, no es cuando lleguemos al cielo, es aquí en la tierra, porque el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Así que al llorar por las desgracias de la vida, nosotros seremos consolados aquí, porque allá arriba no habrá desgracias, no habrá dolor, no habrá llanto. Ahora la vida se conforma de estados de consuelos y llantos, y ese es el ritmo natural de la vida. Y el Señor nos promete estar presente, trabajando en nosotros y consolándonos. Y Él actúa muchas veces en silencio. En el Salmo 84, versos 5 y 6, el salmista dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle.
El salmista nos advierte, tenemos que pasar por el valle de las lágrimas, pero Dios lo convierte en región de manantiales. Para finalizar, quiero que visualicemos esta imagen. Jesús llama a sus discípulos, los sienta, les habla, se está despidiendo. 3 años de caminar juntos, 3 años donde compartieron alegrías y tristezas, y de pronto comienza a anunciarles su partida. Una partida llena de dolor y sufrimiento. Y sus discípulos comienzan a sentir angustias, sus corazones se agitan y hacen muchas preguntas. En Juan 16, el maestro contesta muchas de sus preguntas y se despide y les dice en el verso 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Oremos. Señor, hoy te hemos escuchado, enseñándonos la importancia de llorar. Llorar por nuestra condición de pecadores, llorar por los pecados de otros, llorar por nuestras desgracias. Gracias, Señor, por mostrarnos que solo a través del llanto podemos llegar a ti. Solo a través del llanto podemos ser consolados, porque aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Oramos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.